Y ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta venir acá. Y es cuando la playa más linda queda. Súper seguro el lugar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Facu y Sofi de Disfrutando del Camino. Y para los que no nos conocen, hace 10 meses que venimos manejando en nuestro auto por toda América. Y en el video del día de hoy nos vamos para Bocas del Toro, más precisamente a la Isla Colón, después de hacer la fila y tomarnos unos mates, aunque haga 40 grados de calor. Subimos a Tutuca, al ferry, navegamos por aguas del Caribe y finalmente llegamos a la isla que la queremos documentar y mostrárselas a ustedes. Así que acompáñennos, nos vamos para allá. Buen día, Tuti. Buen día, no, son las 5 de la tarde casi ya. Miren dónde estamos. Estamos en la playa Estrella de Bocas del Toro y ya se está yendo el solcito. Vinimos bastante temprano, como a las 3 de la tarde. Lo que les queremos recomendar es que si se están hospedando en la isla y pueden venir en un taxi o en una bicicleta y demás, mucho mejor, porque ahora se están yendo los tours y es cuando la playa más linda queda, porque nosotros vinimos hace un rato, gente, y no saben la mezcla de música, gente que había. Era un caos realmente. Miren, acá se están yendo todos ya. Ven, acá se están yendo unos, allá se están yendo otros. La isla es hermosa, esta playa es muy linda, se llama Playa Estrella porque justamente hay muchas estrellas. Si usted tiene miedo y no se quiere meter muy profundo, apenas se mete al agua ya acá hay estrellas. Acá en lo playito, ven que estamos súper en lo playito. Bueno, si no me pisa el señor del bote. Acá apenas uno se mete ya hay estrellas. Hay un montón de peces grandes, chiquititos, vimos langostas, cangrejos, vimos un perezoso en camino hacia acá. Y lo que sí recomendamos es traer estos zapatitos, ¿ven? Que son para pisar, porque el fondo está lleno de corales y te re lastiman los pies. Allá está Facu. La música sigue y sigue, si bien los turistas se fueron, pero es que está lleno de bares, pero no saben lo que es la tranquilidad del lugar si le sacáramos la música, obvio. Eso todo depende también del turismo que uno le guste, ¿no? Nosotros nos vinimos como a la parte final de la playa. El agua, como pueden ver, es re clarita. Nos vinimos a la última parte como para que no haya tanto bullicio. ¿Qué opinas vos? Todo depende de lo que a uno le guste. Si te gusta la joda, la fiesta, la rumba, como le digan, se van para aquel lado. Y si son más antisociales y más naturaleza como nosotros, se vienen para este lado. No es la palabra antisociales, en realidad me reta Facu. Es que nos gusta más la naturaleza y más el silencio, no tan caótico. No, por más que te pongas los zapatitos te pinchan igual, son corales. Estamos complicados. Mira, justo acá vemos el cartel, ¿ves? Que dice, ay, ¿qué hay en mi pie? Si sentís algo punzante es una espícula de mar. Son como huesitos del mar. Ah, pinchan un montón. Acá tienen la foto. Miren, y justo ahí lo pusieron porque realmente pincha. Y bueno, acá sí hay que aclarar que no se pueden sacar las estrellas del mar, del agua. Hay que sacarse la foto así, porque hay mucha gente que la saca. De hecho, recién estaban retando a un hombre. Miren lo que es el verde de la isla. O sea, hay una naturaleza. Parece una película. Incluso toda la parte antes de llegar a la playa Estrella está como mucho más tranquila. Miren, acá antes no había nadie. Por más que nosotros vinimos caminando bien temprano, no había nadie. Me voy a caer. Sí. Quiero ir hablando y contándoles. Pero miren, estamos pasando como por un manglar. Me voy a caer, dice Facu. Voy hablando y no me caigo, miren. No me caí. Lo que sí en esta parte está lleno de cangrejos. Sí. Miren, ven, es el típico manglar. Y tiene el agua como marroncita porque es como que se mezcla con las ramificaciones y seguramente libera algo que tiene el agua de ese color. Acá no sabemos si hay una casa o un hotel, pero miren lo que es la vista. El muelle está tremendo, ¿eh? Debe ser una de las casas más lindas del mundo esta, ¿no? Yo creo que sí. O que más cotizan en el mercado, seguro.
Y acá miren quién quedó. Mira hasta dónde se vino el mañoso, ¿no? El mañoso. Estacionamiento de lujo tiene, mira. Miren. ¡Wow! Y ahora le vamos a mostrar la nueva adquisición y dónde nos estamos quedando. Miren dónde estamos estrenando la nueva adquisición. No te agarré en una posición muy linda, posición comprometedora. Miren, gente, estamos haciendo full vida de playa. Tenemos la carpa, el room tour. Acá tenemos la casa, el van tour. Nuestra casa se terminó. Hasta acá llega. Colchón inflable y acá nuestros bolsos. Se hizo de día y dejamos el camping atrás porque toca playita. No vamos a decir a qué playa estamos yendo, solamente les podemos decir que es una playa muy famosa de acá, de Bocas del Toro. De la isla Colón. De la isla Colón, el archipiélago de Bocas del Toro. Estamos yendo a buscar al protagonista de esta historia, o sea, a Tutuca, que quedó estacionado por allá. Para allá, si van para el otro lado, se van para el centro, pero eso se los vamos a mostrar más tarde. Gigante el centro de Bocas del Toro, pensábamos que era chiquito y es gigante. Sí. Y acá quedó estacionado Tutuca en el estacionamiento del hospital público. Miren lo que es esta selva, tremenda. Y una cosa que no les contamos es que esta isla se hizo famosa porque acá se filmó el reality de Expedición Robinson. El Facu dice que no sabe cuál es. Ustedes pueden dejar en comentarios si se acuerdan. Es más de los 90. Como Supervivencia al Desnudo, esos realities que te dejan en la isla y vos tenés que sobrevivir. Lo siento yo, ¿cómo? Y no solamente es famosa por Expedición Robinson Bocas del Toro, sino que es famosa por los tipos de olas que tiene y los tipos de surf. Porque acá la gente viene principalmente a surfear. Báilalo. Siento yo. Hay un debate acá muy grande que es que hay mucha gente que dice que las islas de San Blas son más lindas, que las de Bocas del Toro son más lindas. Nosotros no hemos ido a las más famosas de acá todavía, pero déjenos ahí en los comentarios a ver la gente que conoce los dos, qué opina. Y un dato que quería agregar, que leí y me pareció interesante y divino, es que en todo el archipiélago, en todas las islas, la temperatura siempre se mantiene entre los 25 y 26 grados, la temperatura del mar. Ideal, ¿eh? ¡Siamo arribato! Me encanta acá en la isla porque se puede dejar el auto en cualquier lado. Nadie te está cobrando que venís acá, ponelo acá. Miren, acá dejamos el auto. No hay trapitos. No, ponelo acá que yo te lo cuido, que pum, que pan y todo es para quitarte plata. Súper seguro el lugar. Y estamos entrando a la playa Bluff, gente, la playa de los surfistas. Y se puede ver porque acá tenemos todas las tablas en la entrada. Acá hay unos chicos que nos recomendaban que no nos metamos muy profundo porque se ve perfectamente que están re bravas las olas. Claramente ya sabemos por qué es la playa de los surfistas, ¿no? Las olas tremendas. Y bueno, tengo entendido que la longitud de esta playa es de como 5 kilómetros. ¿Tan grande? Sí, se ve para allá. ¿Haremos tiempo? ¿Camina todo? Estamos medio jugados con el tiempo porque estamos haciendo un voluntariado a cambio de hospedaje acá en el hostel. Y bueno, salimos a las 4 de la tarde. Ahora no tengo el reloj, pero deben ser aproximadamente 5 menos 20. Y bueno, como está de este lado de la isla, se hace de noche más temprano. A ver, vamos a tocar el agua. Ojo que no nos chupe la ola porque no se aprecia seguramente en la cámara, pero están altísimas. Allá rompen fuerte. Mira, mira, guarda. ¡Wow! No, sí está re calentita. Está hermosa, ¿no? Ay, está re calentita. Lo que me gusta acá es que la arena es finita, pero es como media, como amarilla, ¿no? Como media marrón. No es la típica arena blanca, blanca que ve uno como en el Caribe. Aunque esto sí es mar Caribe y por eso capaz se explica la temperatura que tiene el agua. Nosotros llegamos hasta acá en el auto, pero ustedes pueden venir en colectivo, que es súper económico, en bicicleta, que también las rentan por $5, y el taxi es más privado, tiene un costo de $20, pero bueno, vas y venís a la hora que uno quiere. Con esta vista, ¿qué otra cosa se puede pedir? Sí puedes pedir otra cosa, ¿qué puedes pedir? Que se suscriban al canal, que dejen un me gusta. Buenos días, gente, un nuevo día acá en la isla Colón. Toma 1 para ir a la isla, pero me parece que no va a poder ser.
a la isla de Bastimentos, pero miren cómo llueve. Está diluviando. Unos visionarios nosotros para salir. Toma 2, enfrente del cartel de Bocas del Toro. Gente, sigue lloviendo, no importa, vamos a salir a filmar igual para ustedes el pueblo. ¿Cómo le dicen acá al pueblo? El town. Bocas Town. Bocas Town. Así se le llamaba anteriormente. Hoy en día es el town. Vamos para el pueblo. Y acá está la estrella del viaje. Miren, está bien enfrente del mar. Acá tenemos la bicisenda. Casi me meto al agua. Vamos, gente, vamos para el pueblo antes que se largue más fuerte. Acá quedó Tutuca, gente, estacionado enfrente de la municipalidad de Bocas del Toro, de Bocas Town. Ahora estamos yendo a conocer la plaza principal, vamos a decirle, que está acá. Esta es una de las áreas más concurridas de la isla. Digamos, acá hay muchos lugares para venir a comer, muchos supermercados, cafeterías, lugares para comer. Esta zona tiene todo, así que hoy no va a estar lleno porque obviamente está lloviendo, pero por lo general acá se concentra toda la gente. Como pueden ver, acá está el parque y bueno, ya nos contaron que hace como un año que están haciendo remodelaciones y bueno, está todo medio cortada las calles. Pero el parque la verdad que es muy lindo. Les queríamos contar que esta isla tiene una población de 13.000 habitantes y 61 kilómetros cuadrados. Donde está el Bocas Town, que es ahora donde estamos, es la isla Colón, pertenece al archipiélago de Bocas del Toro y hace parte de una de las 3 islas más grandes de acá de Bocas del Toro, junto con Bastimentos, Solarte y bueno, acá Isla Colón. Gente, qué increíble, ya nos estábamos yendo y nos acabamos de encontrar un amigo de la vida. Juan, con ustedes. Hola. Qué loco, gente, yo a Juan lo había conocido en el año 2012 cuando hicimos el viaje con mi familia también por América y no habíamos podido conseguir y lo venimos a encontrar acá en la calle. Se ve que es pequeño el pueblito de Bocas. Y ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta venir acá, cuáles son los precios. Bueno, ahora vamos a ir al supermercado y se los vamos a mostrar para que sepan todo de acá de Bocas del Toro. Miren, acá tenemos paquetitos de fideos básicos que tienen un costo de $2.25 casi todo. Este $2, este 3.25. Por lo general en la ciudad o en tierra firme están $1 los paquetes de fideos. Acá están como el doble. Acá tenemos un paquete de arroz que aparentemente es de 1 kilo, $1.85. No está tan caro, pero está más barato en la ciudad, ¿no? Acá tenemos la docena de huevos, $5.25. Caribe, como dicen acá, Eso sí que está caro. o en Colombia. Por ejemplo, estas galletitas que nosotros las hemos comprado por $1, acá salen $3.20. ¿Caribe también? Bueno, estamos en el Caribe. Acá tenemos también los 900 mililitros de leche. Sale $1.75. ¿Y vos qué estás viendo ahí? A unas papitas. Estas papitas, 55 centavos de dólar. Eso están bien. Salimos del súper y ahora sí que se largó con toda, ¿eh? Sí. Y lo peor es que este posiblemente sea el último video de Panamá y Facu está antojado que quiere ir a comprar patacones allá. Es la comida típica de acá, los patacones, muy típica. Así que queremos ir a comer el último día. Vamos a comer. Miren, allá también va una chica con una tabla. Este lugar es súper surfista, gente. O sea, la gente viene acá a practicar surf porque hay unas olas tremendas. Y también lo que hemos averiguado es que tienen descendencia afro y mucha influencia de los jamaiquinos. Dicen que tienen muchas cosas parecidas con los jamaiquinos. Y algo que también nos llamó la atención es que dicen que Colón visitó esta isla en su 4º viaje en el descubrimiento del mundo. Les explico. Acá cuando llueve, así como hoy, la gente no sale mucho. Entonces para mí las cocineras no han hecho nada porque nadie va a salir hoy con estos días. Así Fueron que a dormir la siesta. estamos en busca del patacón perdido. Miren, acá tenemos el menú del día, $4. La verdad que por ser la isla está barato porque lo hemos visto más caro en otros lados. Y podía ser pollo pescado con arroz con coco. Como pueden ver, está bastante apagada la ciudad por lo que le comentábamos de la lluvia. Acá vinimos a un lugar donde hacen una fiesta muy famosa acá, ¿no? La Filthy Friday. Todos Esa los misma. viernes hacen esta fiesta que se llama la fiesta sucia.
Es para bastante pelados, como dicen acá, le dicen a los niños, a los adolescentes le dicen pelados acá en Panamá, Sí. y es para pelados. Sí, es como una fiesta muy loca, vamos a decir, viene gente de todo el mundo a enfiestarse, a tomar. Esta fiesta no es acá en la isla Colón, es en la isla Bastimentos. O la van haciendo en distintos lugares, no sé. Pero Claro, dicen que es la fiesta más importante del Caribe. claro. Bueno, gente, estamos bastante complicados. En la tierra donde hacen el mejor patacón del mundo, se nos está complicando conseguir. Nadie tiene, nadie hace. Vamos a ver si encontramos acá en este último lugar. Acá donde nos dijeron que había, parece ser que tampoco hay. O el día está muy lluvioso y todo el mundo salió a comprar patacones, o no tenemos suerte No sé, nosotros. siento que, no sé, es como si estuviera en Argentina y voy a la carnicería y le pido asado y no tienen. Acá todo el mundo en el pueblo te vende la excursión que es a Cayo Zapatilla y Bahía Delfines, que es muy hermosa, tiene un costo de $30. Pero nosotros no hemos ido porque el clima no nos ha acompañado. Sin los patacones, acá se termina nuestro recorrido por la Isla Colón de Bocas del Toro. Esperamos que lo hayan disfrutado, que nos digan si vinieron, si les gustó, cuál lugar les gustó más. Sabemos que nos faltaron las excursiones más, Emblemáticas, por así decirlo. pero bueno, Son excusas para volver. exactamente, siempre hay que dejar algo pendiente para volver. Gente, los queremos mucho. No olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video y nos vemos en un próximo país. Chao, chao.